Muy buenas noches. Hay pocas cuestiones que preocupen más a la ciudadanía que las que afectan directamente a su salud. Es la base del bienestar, el pilar sobre el que se sustenta prácticamente todo lo demás. Por eso hoy en UCAM TV abordamos junto a expertos diferentes informaciones relacionadas con deficiencias en controles sanitarios que últimamente han copado la actualidad. Representantes nacionales del sector empresarial de la telefonía se darán cita en el campus de Los Jerónimos en una jornada que abordará el impacto y alcance de la Ley General de Telecomunicaciones que ha entrado en su fase final de estudio. Es profesora del grado de Arquitectura en la Universidad Católica San Antonio de Murcia, una disciplina en la que Elia San Nicolás se inspira para crear obras de arte como estas. Repasamos, como siempre, la actualidad del campus de Los Jerónimos y recordamos las citas y resultados de los equipos universitarios. Es un elemento vital, una cuestión básica que debe contar con todas las garantías. Por eso, cuando se publica una información relacionada de un modo negativo con la alimentación, sea del tipo que sea, se genera cierta alarma. En las últimas semanas se han publicado noticias vinculadas, en este caso, con deficiencias en controles sanitarios. José María Cayola, director del grado de Nutrición Humana y Dietética y Tecnología de los Alimentos. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. Bueno, como decimos, han sido varias las noticias que se han publicado en un corto espacio de tiempo, relacionadas con la carne de caballo, luego con bacterias fecales. Diferenciaremos ahora después cada uno de los casos, pero en primer lugar, ¿hay motivo para la alarma? No. No hay motivo para la alarma. Hay motivo para no descuidarnos, para no perder el objetivo al final de asegurar toda la cadena alimentaria. Es una llamada de atención, de cosas que se han proyectado y se han diseñado con unos objetivos muy ambiciosos, y una llamada de atención en el sentido de que hay cosas por mejorar, pero creo que la línea que se ha trazado es la adecuada y está dando resultados en los últimos 10 años que se pueden contrastar con datos científicos. Claro, lo que pasa, porque sí que es cierto que estas noticias no copan la actualidad informativa, no salen todos los días una noticia, pero al ser una información que podría afectar directamente a la salud o que la gente piensa que puede afectar a la salud, llama mucho la atención, ¿no? Este tipo de noticias. Sí, eso está claro. Como siempre, lo que más nos llama la atención es cuando surge algún accidente, ¿no? Lo malo. Entonces, de la alimentación, el día a día, digamos que damos como normal que todo vaya bien, y cuando surge alguna alarma, pues es cuando realmente saltan las alarmas en la sociedad, ¿no? Sí que querría partir de la idea de que estas alarmas son cotidianas. Es decir, no le llegan al consumidor, pero si nos metemos en la página web de la Unión Europea, de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, vemos que la semana pasada han habido en torno a las 40-50 alarmas alimentarias, alertas alimentarias, que están controladas, y lo bueno es el mensaje que hay que lanzar, lo bueno es que aparezcan esas alertas, porque claro, permiten tomar medidas para evitar la exposición al consumidor, que es realmente lo preocupante. Decíamos antes que diferenciaríamos los casos de carne de caballo, bacterias fecales. Esta última, precisamente, es la que quizá más alarma ha podido suscitar. Es la que tiene un nombre más desagradable. Claro, al escuchar bacteria fecal, pues bien, pero resulta... hay que quitarle totalmente el contenido de peligroso. El recuento de coliformes totales en alimentos es algo habitual. Sí. No está implicado directamente con la presencia de patógenos, y es lo que se llama un indicador de calidad en el proceso. Eso quiere decir que cuando ha habido un recuento alto, ¿vale?, que no es que solo aparezcan, sino que aparece por encima de ciertos niveles, sí, quiere decir que las medidas durante el procesado de los alimentos, ya sea en origen o en el almacenamiento o en el transporte, han sido inadecuadas y se han disparado esos niveles, pero no están directamente relacionados con los patógenos. Esos niveles, cuando están altos, quieren decir que es
o aumenta la posibilidad de que existan patógenos, pero en este caso no ha habido ninguna identificación, detección de microorganismos patógenos causantes de enfermedad. Entonces, en el caso de ingerir, en este caso la tarta, un trozo de tarta con esos niveles que comentas un poquito más altos de lo normal, ¿hay peligro para la salud de la persona que lo come? No en el momento en que no han identificado esos patógenos asociados, ¿no? Esos patógenos, pues estaríamos hablando de salmonela, de listeria, de E. coli, ¿no? Que sí que hemos conocido, pues el caso de Alemania hace unos meses, sí que había microorganismos patógenos y que causaban directamente enfermedad en el consumidor, ¿no? Esto simplemente es un control del proceso que ha dado unos índices por encima de lo normal, pero no directamente asociados con la aparición de enfermedad en el consumidor. En este caso concreto, la partida de postres se encontró en China, pero venía de Suecia. En estos casos, ¿dónde está el problema? ¿En el origen? Es decir, el país que exporta, quien recibe, quién... Es todo, es toda la cadena. Cadena. Hay un enfoque, cuando te decía antes de que la línea está bien marcada, es que la línea va, o el foco de atención ya no está solo en la producción primaria, ya no está solo en la ganadería o en el campo, sino que está en toda la cadena alimentaria. Es decir, que hay un reparto de responsabilidades en todos los actores, que son muchísimos y cada vez más, y ese es quizá el problema, ¿no? Ya no está solamente el ganadero, el vendedor y el consumidor, sino que entre el ganadero o el productor de alimentos en el campo hay pues una cadena entre 3, 4, 5 distribuidores, y ahí es donde aparecen los problemas, pues lo que pasa con la carne de caballo, de que se pueda perder el control, la trazabilidad, que es la palabra clave en todo esto, de los alimentos. Entonces, se harían varios controles. Estamos hablando entonces de que los verdaderamente importantes son los que se realizan al final, antes de que el producto llegue al consumidor, ¿o? No. Digamos que hay un cambio incluso de filosofía en el control de los alimentos. Antes sí que se hablaba del control del producto final, ahora es durante todo el procesado. Es decir, por ejemplo, cuando llega esa carne al matadero, pues hay un control previo incluso en el engorde de esos animales, y después en el matadero igual, y después en la sala de despiece, y después en el envasado. O sea que al final lo que se hace, en vez de centrar toda la atención en un punto de la cadena, se van haciendo controles rutinarios durante todo el proceso. Y eso es lo que ha hecho, y de hecho se puede constatar, que aumente la seguridad de los alimentos. Es decir, a día de hoy, por mucho que salgan noticias de este tipo, habría que defender y decir bien claro que la seguridad de los alimentos ha aumentado. Por mucho que tengamos esa idea un poco, no sé, nostálgica de que lo de antes estaba más bueno y era más seguro, eso no es verdad. Eso no es verdad. Además, hay que decir que una vez que se publica la noticia, o se hace el control y se percibe que no está en los niveles que debería estar, se retiran del mercado. Esto sí que es verdad, ¿no? Sí, eso es lo que te decía antes de la trazabilidad. Es decir, nosotros sabemos, o en principio debemos saber todos los pasos que sigue un alimento, quién lo produce, quién lo compra, quién lo transforma, dónde lo vende, dónde está expuesto, de forma que si aparece un problema, directamente podemos retirar ese producto, podemos acceder por el número de lote, podemos acceder por el etiquetado y retirar esos productos de forma que el consumidor, que es a quien tenemos que proteger, no esté expuesto a esos alimentos no seguros. Esa trazabilidad es la que ha fallado, por ejemplo, en el tema del caballo. Entonces se ha perdido ahí una información en el camino, que es lo que ha derivado en que el transformador final no tenga toda la información del producto que ha comprado para transformar esa carne de donde procedía. Claro, en este caso, en el caso de la carne de caballo, la sensación que ha tenido el ciudadano o el consumidor ha sido más de engaño, ¿no? De no saber que estaba comprando un producto, porque se han retirado lasañas, se han vendido albóndigas, salchichas, de todo, y a lo mejor ahí... Bueno, ahí se mezcla de todo. Es un poco de fraude, porque tú estás comprando una cosa, en principio estabas comprando carne de ternera y te están dando otro tipo de carne. Carne que tampoco tiene que ser de peor calidad, ¿vale? Es una carne distinta, que sobre todo en países en los que no estamos acostumbrados a consumir carne de caballo, pues resalta mucho más la noticia, ¿no? Como que nos da un poco más de repelús el de estar consumiendo carne de caballo sin saberlo, sin que nos hayan avisado. Desde luego es un problema de inseguridad. No se ha detectado que haya un problema real sobre el consumo de esa carne, pero sí que se ha metido en la cadena alimentaria un alimento que no está controlado o que no estaba identificado. Ese alimento, pues a día de hoy no ha habido noticias de que sea peligroso, pero el problema es que ese alimento sí que hubiera contenido algún tipo de patógeno, algún tipo de tóxico que hubiera llegado al consumidor. Entonces, ese es el vacío que se ha creado, esa es la inseguridad que se ha creado en un sistema muy joven de control de los alimentos que ha nacido hace 12, 13 años,
que parecía prueba de bombas y que, bueno, pues esto ha sido un primer toque de atención grave, ¿no? de decir, oye, los peligros no han dejado de existir, están ahí y tenemos que estar atentos en su control. Esta misma mañana se publicaba, porque bueno, estos casos de los que estamos hablando de carne de caballo se publicaron hace unas semanas relacionados con una tienda muy famosa de muebles, pero esta misma mañana se ha publicado que se han encontrado, no sé si eran 3 partidas o 3 lotes de hamburguesas con carne de caballo en Cartagena. Hablamos de trazas, en este caso, trazas de carne de caballo. ¿Qué decimos exactamente cuando estamos diciendo trazas? Trazas es presencia. ¿Qué hay presencia? Sí, no se puede cuantificar. Sí. Entonces es identificar que hay una especie animal que no estaba en el etiquetado. Hasta ahí poco más. Es decir, no se ha detectado que haya ningún peligro, simplemente pues que hay un ingrediente que no está detallado, con lo cual el consumidor se puede sentir defraudado, ¿no? No está consumiendo algo por lo que ha pagado y que creía conocer. Hasta hoy no se han detectado, estuve revisando ayer el tema de las alertas alimentarias y bueno, pues va todo en el camino de fraude alimentario, de que se está vendiendo algo que no se estaba identificando. ¿Y esta práctica, José María, de mezclar carnes, por llamarlo de alguna forma, es habitual? ¿Reduce costes? ¿Por qué se da? No, aquí en el mundo alimentario, como te decía antes, se está complicando mucho la cosa. Y lo que antes teníamos tradicionalmente, que teníamos el punto de producción claramente identificado y el punto de venta incluso muy cercano, sí, pues ahora el riesgo está en que el productor está aquí y el consumidor está en Suecia o está en China. Eso hace que desde que se produce hasta que está a la exposición o para ser consumido, pues pasan días, meses, pasa por distintas manos, distintos almacenistas, distintos distribuidores, que es donde realmente se pierde la trazabilidad. Ahí es donde están los riesgos, en ese control intermedio. Los datos epidemiológicos señalan que el problema principal de la alimentación no es la producción primaria, y eso hay que destacarlo. Se están haciendo muchos esfuerzos en ganadería y en agricultura para reducir los riesgos microbiológicos o tóxicos o químicos. Llamaría mucho la atención, por ejemplo, si repasamos esos datos epidemiológicos, el ver que en torno al 50% de los casos de toxinfección, de enfermedades en los consumidores, están provocados por un mal manejo de los alimentos por el consumidor. Es decir, no podemos echarle la culpa al productor ni al distribuidor, sino que es el propio consumidor en su casa el que no está conservando bien los alimentos, el que no se está cocinando, el que los está guardando de un día para otro sin guardar las temperaturas. Estamos fallando en cosas muy básicas que todos sabemos, pero que no hacemos. Y ahí es donde están apareciendo los brotes de toxinfección. Luego también hay elementos que influyen en esa toxicología. En la Unión Europea también está dando mucha importancia a este asunto. De hecho, este mes de marzo se va a estudiar en el Parlamento Europeo, porque hay muchos factores que hacen que los productos que estamos comiendo tengan un pequeño porcentaje de toxicidad, como pueden ser los envases o determinados ingredientes. Hay que decir y resaltar también que no es que se vaya a empezar a estudiar, es decir, el proceso de estudio es continuo. ¿Qué pasa? Que el mundo de la alimentación pues es muy vivo y de un día para otro aparece una forma nueva de envasar el alimento, de presentarlo. Quizá por nuestra propia demanda, es decir, la empresa hace lo que nosotros demandamos y cada vez queremos envases más adaptados a nuestras necesidades, a nuestro uso, que sean de abrir y usar, que sean de calentar en microondas. Claro, eso expone a nuevos riesgos, hasta ahora no conocidos. Pero, por ejemplo, el tema de los plásticos, hay lo que se conoce como listas positivas, es decir, una empresa no puede utilizar un plástico que no esté previamente analizado por la Unión Europea y esté autorizado. Y esa autorización se basa en riesgos o en análisis de riesgos toxicológicos. Sí. Entonces, hasta ese punto, que pueden aparecer riesgos no conocidos hasta ahora, pues siempre, pero además en todos los ámbitos de la vida. En la alimentación parece que somos un poco la oveja negra, porque es muy fácil. Sobre todo cuando aparece el tema de este término fecal, llama mucho la atención y es muy desagradable de oír. Y la gente que no conoce, que ese creo yo el principal problema, no conoce cuál es el procesado de los alimentos, pues se imagina lo peor. Y realmente eso no tiene cabida en el mundo de la alimentación actual, ¿no? Puede haber empresas que trabajen peor, mejor, pero no es tan llamativo como sale después en la prensa. Entonces, a lo mejor el problema está en la falta de información del ciudadano. ¿Deberían las empresas pues, comunicar de algún modo cómo elaboran el producto? Lo que pasa es que las empresas en ese sentido son parte interesada, y con lo cual de esa información nos fiamos, pero poco.
están invirtiendo mucho y si nos fijamos en las grandes empresas alimentarias, ya tienen casi toda su página web y que nos explican cuáles son sus productos, sus ventajas, inconvenientes y demás. Quizás el esfuerzo está siendo por parte de la Administración, la Unión Europea, el propio Ministerio de Sanidad, las autoridades españolas, pero queda ahí un pozo y es que estamos demostrando que no sabemos alimentarnos, que no sabemos elegir nuestros alimentos y que vamos muy justitos de conocimientos para interpretar una etiqueta de alimentos. Por mucho que ellos nos lo pongan escrito, la realidad es que después haces encuestas y el consumidor no sabe interpretar esos resultados. ¿Y entonces dónde habría que incidir, José María? Si la empresa es parte interesada, ¿a quién corresponde esa tarea de informar? Quizá la administración es la que tiene. Aquí no se trata de echar el muerto a una sola. Aquí son tres actores principales: la administración, la empresa y el consumidor. Ya. Los consumidores también tienen que poner de su parte. Las asociaciones de consumidores tienen que participar. De hecho, están llamadas a participar en todas las decisiones de carácter alimentario, ¿no? de legislación alimentaria. Pero sobre todo la administración tendría que dar un paso adelante porque estamos utilizando siempre las mismas técnicas. Y los niños, por ejemplo, un ejemplo muy simple, ya están cansados de la pirámide de alimentos. Se la saben de arriba a abajo y sin embargo después no eligen bien los alimentos. O sea que el mensaje no está llegando. Entonces, quizás es el momento un poco complicado por temas económicos, ¿no? Pero de introducir asignaturas o en el currículo de educación primaria, de secundaria, de bachiller, porque es algo, como has dicho al principio, es básico, es que hacemos todos los días. 3, 4 o 5 comidas al día. Claro. Y no sabemos manejar ese material, ¿no? Y también es eso, que no le damos la importancia que tiene a la alimentación, ¿no? Y también por los estilos de vida que llevamos, los ritmos de vida, ¿no? Cada vez más se le está dando más importancia, pero claro, fallamos en la base. Fallamos, ahora queremos intervenir en los niños, pero resulta que los niños no eligen, no hacen la compra. Claro. La compra la hacen los padres. Entonces queremos llegar a los padres quizá a través de los niños y eso va un poco contra natura. Entonces es complicado, son muchos factores los que influyen, los factores económicos son esenciales en este momento. El elegir ahora los focos de actuación, pues quizá hay temas prioritarios, como es el abastecimiento de alimentos en ciertas zonas, ¿no? de nuestro país, no hay que irse muy lejos para ver alimentaciones desequilibradas. Ya no digo que no haya abastecimiento, pero sí un abastecimiento incorrecto o inadecuado. Entonces hay mucho por hacer. Esta época pues no es la más idónea, pero tenemos que ponernos manos a la obra, porque los datos están ahí, de obesidad, de enfermedades, de todo. Bueno, pues retomando un poquillo las informaciones, carne de caballo, bacterias fecales, no me sé el nombre técnico. Mensaje de tranquilidad entonces para la ciudadanía, para terminar la entrevista. La tranquilidad está en que esos datos salen a la luz, que es la principal diferencia con otros casos que ni voy a nombrar para que no se mezclen cosas, ¿no? Sí. Pero ha habido casos en los que la información ha tardado en llegar años al consumidor y hemos estado consumiendo alimentos no inocuos durante años. Ahora no, ahora pasa, y ya te digo, un ejercicio muy sencillo como es entrar a la página web y un portal gratuito y ves las alertas alimentarias que ha habido en la Unión Europea hasta hace 2 días. Entonces, hay transparencia, existe un sistema adecuado que está dando resultados. Los brotes de toxinfección en España se han reducido en un 30 o 40% en los últimos 6-7 años y eso es alentador, se están haciendo las cosas bien, se está haciendo un esfuerzo y falta pues, quizá un compromiso un poquitín mayor por parte del consumidor de responsabilidad y aquí una llamada también a los medios de comunicación, ¿no? Como vosotros en este caso, pues llamar a técnicos o a las puertas de los centros de investigación o incluso a las empresas, porque son los que tienen la información más veraz o la más directa, ¿no? Y muchas veces eso evitaría el caer en titulares que causan daños. Hoy me comentaba, hablando con un compañero, dice, es que en esta empresa de muebles dice que en los últimos 3 días no ha entrado nadie al restaurante. Es un 5% de su facturación. Lógicamente el potencial de esta empresa pues no va a decaer por este aspecto, ¿no? Pero una empresa alimentaria que se vea salpicada por un escándalo entre comillas, que no tiene justificación, pues es muy grave, porque hay dinero por medio, intereses económicos, pero intereses sociales. Esas empresas tienen trabajadores, bueno, que todo se complica, ¿no? Entonces hay que ser muy responsables a la hora de manejar esa información. Entonces, pues con esa recomendación nos quedamos. José María, muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado. Muchas gracias a vosotros. Nosotros seguimos con más asuntos, pero antes vamos unos minutos a publicidad.
Van a ver que el nombre es un poco técnico, pero enseguida les vamos a hacer entender la importancia de la jornada sobre la nueva regulación de las telecomunicaciones que acogerá el próximo martes 12 de marzo la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Para ello contamos con la experta ayuda de Rafael Melendreras, vicedecano del grado en Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación y miembro del comité organizador de estas jornadas. Muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Bueno, como decía, el templo del monasterio de los Jerónimos va a ser el escenario la semana que viene, el martes, de esta jornada de la que hablamos sobre la nueva regulación, una nueva ley que está ya en su fase de estudio y que va a centrar, ¿no?, estas jornadas. Efectivamente. La ley que actualmente está en vigor data de hace 9 años y, bueno, con el paso del tiempo, pues todo lo que es el despliegue de nuevos servicios y sistemas de telecomunicaciones requieren pues una actualización de la misma, la cual finalmente ha desembocado en la publicación de un borrador que está ahora mismo, como has comentado, en la fase final de revisión. Y bueno, y precisamente pues a colación de la publicación de este borrador hay una serie de agentes muy importantes en el sector de las telecomunicaciones a los cuales se ha invitado a venir a la universidad para llevar a cabo un análisis y una serie de reflexiones importantes de cara pues a aportar, a lanzar una serie de mensajes que posiblemente puedan servir de ayuda para que el desarrollo final de esta ley llegue a buen puerto. Como decías, Rafa, la anterior ley, bueno, la actual ley todavía data del año 2003, han pasado 10 años, ha evolucionado muchísimo la sociedad, las tecnologías digitales, entonces, claro, se hace necesario un nuevo marco que regule todo esto. Así, a grandes rasgos, ¿qué aspectos faltaban por gestionar o por regular? Realmente no son deficiencias concretas de la regulación, sino, como tú has comentado también muy bien, el hecho de que las telecomunicaciones avanzan a una velocidad vertiginosa. Hay multitud de ejemplos que pueden demostrar eso, ¿no? Como por ejemplo la penetración de la banda ancha en España, bueno, y también la complejidad del espacio regulatorio, porque muchas de las normativas que se aplican en nuestro país vienen realmente de la Unión Europea y han de transponerse a nuestro marco jurídico y bueno, y luego pues es el Estado, junto con las comunidades autónomas y los municipios, quienes se tienen que encargar de que toda esa regulación se cumpla por parte de los agentes implicados. Entonces, como bien has comentado, pues no solo toda esta complejidad, sino también el hecho de que los nuevos servicios integran, pues por ejemplo, el fenómeno de la convergencia es algo muy importante, ¿no? Hasta ahora siempre se ha hablado de telecomunicaciones, pero es que ahora es imposible no hablar de telecomunicaciones y no hablar de audiovisual. Se están vinculando, eso significa que son dos campos grandísimos que han convergido. Y bueno, y las infraestructuras de telecomunicaciones realmente ya no se pueden despegar de las infraestructuras del audiovisual, sino que, y claro, todo eso es lo que estamos hablando, que hace 9 años posiblemente podía tener regulaciones distintas, pero ahora es imposible y por tanto se necesita un nuevo marco regulatorio en el que se contemple pues esta fusión de tecnologías, servicios, redes, usuarios y a fin de cuentas oportunidades. Y una vez que supongo que se te trabaja ya en las medidas que va a incorporar esta nueva ley o las actuaciones que se aprobarán con ella, ¿el ciudadano a pie va a notar en algo esta nueva regulación de todo este complejo mundo del que habla Rafa, o simplemente va a ser unas cuestiones que van a afectar a los operadores o a las infraestructuras? Pues hombre, yo por supuesto que sí, porque por el simple hecho de que los propios operadores ya noten el efecto de que esta regulación facilita su labor, tanto en la inversión en nuevas infraestructuras como en el despliegue de esos servicios, no tenemos que olvidar que los usuarios o los ciudadanos son los usuarios finales de los mismos quienes disfrutan de ellos y obviamente van a ser beneficiarios directos también de esta regulación. Durante la jornada que se celebra el martes que viene, de la que estamos hablando, bueno, van a reunirse en el templo del monasterio de los Jerónimos pues multitud de profesionales, de expertos, también operadores están invitados, ¿no? ¿Por qué es importante que estén ellos presentes? Pues en primer lugar, permíteme puntualizarte que la jornada se va a llevar a cabo en el salón de actos del monasterio, va a ser en el monasterio pero en el salón de actos.
Y bueno, la verdad es que el plantel de invitados que tenemos, bajo mi punto de vista, es inmejorable. Es un lujo contar en la universidad con expertos de tan alto nivel y de tal relevancia, porque la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ha apostado fuertemente por la UCAM como una universidad en la que llevar a cabo esta jornada, la cual estamos organizando de forma conjunta. Prueba de ello es la presencia entre nosotros del vicepresidente de la comisión y de 4 de sus consejeros, concretamente pues consejeros que uno de ellos desarrollan su labor en el ámbito de la regulación de los operadores de telecomunicaciones, en el ámbito del audiovisual, en la emprendeduría, en la relación con las administraciones públicas. Por lo tanto, son directivos de un altísimo nivel cuya experiencia, insisto en que a la jornada va a aportar una gran calidad. Pero efectivamente, como has comentado, no solo eso, sino que también se ha invitado a venir a los principales responsables de regulación en las grandes compañías operadoras de telecomunicaciones de España, como son Vodafone, Telefónica, Orange y Ono. Entonces, claro, como principales, voy a remarcar, sufridores o gente que tiene que enfrentarse a esa regulación, traducirla y aplicarla a su actividad como operadores, son auténticos expertos en esa regulación y al mismo tiempo pueden aportar un análisis muy rico y una serie de recomendaciones muy útiles de cara a cómo diseñar esa nueva Ley General de Telecomunicaciones para facilitar lo que hemos comentado antes, que los operadores puedan desplegar servicios y a fin de cuentas que nuestro país pues pueda avanzar en materia tecnológica al mismo ritmo que lo hace Europa o hasta incluso por delante de ella y liderar el sector tecnológico. Y al margen de la nueva regulación que se estudia ya por el Gobierno central, ¿se van a tratar en esta jornada otros temas de actualidad, no sé, novedades de las que hablabas o retos de futuro? Sí, hay muchos temas tecnológicos que se van a abordar. Por ejemplo, la neutralidad de la red o por ejemplo, el servicio universal, que esa es otra cuestión muy importante. Luego las redes de nueva generación, que es un concepto que también ahora mismo está en pleno auge, por el cual se está apostando muy fuerte desde la Unión Europea en cuanto a inversiones de cara al desarrollo de proyectos de investigación y desarrollo. Y el hecho también de que haya una conferencia dentro del programa que vaya dirigida a emprendedores es algo que también yo creo que nuestros alumnos, no solo de Ingeniería de Telecomunicación, porque quiero remarcar y dejar bien claro que esta jornada, bajo mi punto de vista, tiene interés tanto para alumnos de Telecomunicaciones como de Informática, como de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, o incluso también, fijaros, alumnos de la Facultad de Derecho, porque es una conferencia sobre regulación. Claro. Entonces, se van a mezclar ciertamente conceptos técnicos con conceptos regulatorios y con nuevas oportunidades. Y claro, el público al que va dirigida es muy amplio. O sea, que podemos invitar a los alumnos que nos estén viendo y que estén interesados en el tema, no es solo para profesionales o expertos en la materia, ¿no? Efectivamente, los alumnos de todas las facultades que he comentado, al igual que sus profesores y todos los profesionales de esos ámbitos, están invitados. De hecho, la difusión que hemos hecho de la jornada se ha dirigido a todos ellos. Y bueno, estamos teniendo una gran aceptación. De momento las preinscripciones son bastante elevadas y confiamos en que se saque un buen provecho de la misma por parte de la universidad y de gente de fuera de ella. Y para esta jornada, aparte de conferencias y charlas a cargo de expertos, también hay previstas mesas redondas, foros en definitiva de discusión, ¿no? Para que todos los participantes puedan dar su punto de vista, preguntar incluso si tienen dudas, ¿no? Pues sí, efectivamente, lo que es la estructura de la jornada, comprende pues alguna conferencia magistral, pero sí que es cierto también que en algunos casos lo que se pretende es fomentar el debate y fomentar la discusión, la reflexión, ese análisis, la interactividad con el público concretamente pues en el caso de los operadores es donde hemos apostado por un modelo de mesa redonda. Y en el caso de los consejeros de la CMT, de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, pues lo hemos denominado un panel de expertos, pero siempre al final de cada intervención se invitará al público asistente a interactuar con los protagonistas del evento.
Muy bien, pues terminamos recordando la cita, lo hemos dicho ya el martes que viene, pero la hora y salón de actos. Sí, pues la jornada comienza a las 9:45 en el salón de actos de la universidad. Vamos a contar para el acto de apertura con el vicepresidente de la Comunidad Autónoma, con don Juan Bernal, que estará acompañado por nuestro presidente, don José Luis Mendoza, y por el vicepresidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. Muy bien, pues allí estaremos, nos veremos por allí. Muchas gracias, Rafa. Nosotros pasamos ahora de las telecomunicaciones a la arquitectura. Es el área en el que se desarrolla como docente nuestra siguiente protagonista. Es profesora del grado en arquitectura en la UCAN, una disciplina que le sirve para crear verdaderas obras de arte. Se llama Elia San Nicolás, de profesión arquitecta, su pasión la moda, y como mujer del siglo XXI también tiene tiempo para enseñar a sus alumnos la importancia de la historia del arte y de la arquitectura en la sociedad, una faceta, la de docente, que desarrolla en la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Creo que son 3 facetas, también está profesionales, también está la faceta de mujer, pero creo que todas ellas, si tienes ayuda en un equipo, una persona es capaz de desarrollarlas sin problema. Y creo que todas, y el equilibrio es lo que te hace fuerte. Precisamente en sus años de carrera, Elia conoció a Vanessa. Entonces compartían ideas de futuro, ilusiones y una gran amistad. Iniciaron caminos separados hasta que las casualidades de la vida hicieron posible un reencuentro en el que iniciar un nuevo camino juntas. Ahora comparten un sueño hecho realidad. Eva. Un pequeño proyecto de cositas, pequeñas piezas que íbamos haciendo hasta que, bueno, las distintas muestras, exposiciones y ya la clientela en general empezó a demandar que se empezara a convertir en una realidad empresarial viable. Su interés por la moda y por la arquitectura da como resultado estas piezas de diseño, de la mezcla de flores, plumas, sedas, organzas y, cómo no, de materiales arquitectónicos como piedras, cerámicas, metales. Eli y Vanessa confeccionan estos tocados como si de construir un edificio a pequeña escala se tratara. Sin la base que tenemos de arquitectura sería imposible, no solamente en cuanto a corrientes arquitectónicas o artísticas. Se trata de hacer pequeñas arquitecturas y abstraer un poco pues, las distintas expresiones arquitectónicas a través, sobre todo, del siglo XX. Llamativos y voluminosos, con redecillas inspirados en velos jaula aportando un aire vintage, originales y con grandes dosis de fantasía. O discretos y elegantes. Los hay para todos los gustos y edades, porque si por algo destaca Eva Design es por la personalización exclusiva de cada uno de sus tocados o incluso de trajes de novia como este, un salto a la alta costura que han dado recientemente, movidas por la pasión y dedicación que emplean cuando trabajan juntas. Además de compañeras, de socias, somos amigas, entonces venir a trabajar diariamente realmente es un lujo, es un privilegio que creo que tiene sus frutos en estas piezas. Creo que se nota la calidad del trabajo si lo haces de manera tan cómoda y bueno, siempre hablamos las dos en el mismo lenguaje, desde que trabajamos como arquitectas hasta ahora como diseñadoras. Una mezcla entre la perfección y el lujo de Coco Chanel y las líneas curvas de Gaudí que les ha llevado a ganar el 3er premio en la 20ª edición del concurso de proyectos empresariales que convoca el Ayuntamiento de Murcia. La inyección económica era necesaria y más cuando estamos planteando ya esta primavera de forma casi inminente poder lanzarnos y al mercado internacional, donde ya estamos viendo que efectivamente hay un cierto interés y eso nos hace mucha ilusión para seguir. Proyección que con ilusión, ganas, empeño y mucha dedicación estas dos amigas seguro consiguen convertir en un consolidado puesto en el mundo de la moda. Repasamos ahora toda la información que durante la semana se ha generado en el campus de los Jerónimos, un resumen que comenzamos con la clausura de las Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado y terminamos con un especial homenaje a la mujer. Han sido 6 días de sensibilización y promoción de la paz. El poder obrar el bien, el poder entre nuestros alumnos promover que sean instrumentos de paz, ¿no? La paz viene de la experiencia de conocer el amor de Dios, que te permite pues ser instrumento de paz, poder servir a los demás, poder amar a los demás, poderlos ayudar. Las 12ª Jornadas de Caridad y Voluntariado han contribuido a ello a través de conferencias, mesas redondas
o un concierto a cargo de la Coral Discantus. Iniciativa que desde hace 12 años lleva a cabo el Instituto Internacional Juan Pablo II y la Universidad Católica San Antonio de Murcia, y que cobra más importancia que nunca en una sociedad abatida por la crisis económica. Ayudar y colaborar como estamos haciendo desde la Universidad Católica, ayudando pues a unas 40 y tantas instituciones de casas de acogida, de asilos de ancianos, de sociedades y asociaciones que están sirviendo a los más pobres, a los más necesitados. La labor caritativa de la Universidad Católica San Antonio de Murcia y la de más de medio centenar de asociaciones solidarias se dejaba ver en la tradicional muestra de voluntariado que cada año organiza la UCAM, enmarcada en estas jornadas. La experiencia ha sido muy interesante este año, hay asociaciones en las que también se han apuntado nuevos voluntarios para participar. Muchos de ellos presentes en la Eucaristía celebrada en el Templo de los Jerónimos y que cerraba esta 12ª edición de Caridad y Voluntariado, una celebración presidida por el director del Instituto Internacional Juan Pablo II, quien señalaba la importancia de la fe y la caridad para hacer frente al sufrimiento del hombre. Existe la fuerza de Dios que a través de la Iglesia se hace presente en el mundo. Tras la homilía, el presidente de la UCAM, José Luis Mendoza, clausuraba las jornadas recordando la encíclica de Juan XXIII sobre la promoción de la paz en la tierra y que este año cumple su 50 aniversario. Corren tiempos difíciles en el ámbito empresarial y las industrias ven en la innovación una salida a algunos de sus problemas. Por eso se hace muy necesaria la colaboración entre las compañías y las universidades. Por ejemplo, la que han llevado a cabo la UCAM y Gallina Blanca. Juntas han puesto en marcha la primera cátedra de investigación como motor de la industria alimentaria. Es imprescindible. Estamos cansados de oír que una de las cuestiones más importantes para salir de la crisis económica en la que nos encontramos es la innovación. El conocimiento está en las universidades y para implantar ese conocimiento, esa investigación, tiene que hacerse transferencia a las empresas. En la industria alimentaria esta innovación consiste en variar las propiedades de estos alimentos para que estos sean más saludables. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Hemos reducido una media de un 25% de sal en todos nuestros productos. Esto significa retirar del mercado unas 300 toneladas de sal. Es solo un ejemplo de lo que muestra esta cátedra incluida dentro de la empresa de base tecnológica San Antonio Technologies para contribuir a la formación de estudiantes y profesionales de la industria alimentaria. Conocemos muchas de sus propiedades, pero ahora descubrimos una más. El cacao podría frenar el desarrollo de enfermedades como el Alzheimer, un proceso que pasa por mejorar ciertos alimentos para favorecer la salud de las personas. De esta forma, los científicos esperan hacer frente a enfermedades hasta ahora irreversibles. Es un polvo de cacao enriquecido en polifenoles que tiene mayor poder antioxidante. También hablaré de un péptido del cacao con un efecto sobre la agregación de la placa amiloide que da lugar al Alzheimer. Y finalmente hablaré de un probiótico eficaz en celiaquía. Investigaciones que ya han superado la fase de prueba y cuyos resultados ya se encuentran a disposición de los consumidores. Dos de los avances que he comentado es que ya están en el mercado. El primero de los polifenoles de cacao es un polvo de cacao comercial. El probiótico frente a celiaquía desde finales del mes de noviembre está en el mercado. Experiencia que hoy han compartido los representantes de la compañía Biopolis con los asistentes a esta conferencia enmarcada en las jornadas de mercado, economía e innovación en alimentación que organiza la empresa de base tecnológica de la UCAM, San Antonio Technologies. Una sonrisa, un abrazo, la búsqueda del crecimiento personal y espiritual. Diferentes caminos que conducen hacia la paz interior y que quedan plasmados en estas instantáneas ganadoras del concurso de fotografía organizado por la UCAM con motivo del Día de la Mujer. Concurso de fotografía que expresara cómo la mujer inspira o es hacedora de paz, ¿no?, en este contexto. Es un homenaje a la mujer y a su labor en la sociedad. Un certamen que reconoce en estos casos las imágenes más representativas de una jornada que recuerda la lucha que durante siglos han emprendido miles de mujeres por la igualdad. Lo mejor que nos podría pasar es no tener que celebrar el Día de la Mujer Trabajadora,
porque ahí se habría terminado el papel de reivindicación, es decir, sería una meta alcanzada. Palabras de la rectora de la UCAM, que también ha premiado el esfuerzo de las alumnas con mejores expedientes y la labor social de estas estudiantes de enfermería que organizaron una recogida de alimentos para Cáritas. Los deportes siguen dando grandes momentos a la comunidad universitaria. Manuel Souto, buenas noches. Hola, buenas noches. Semana Paloma. intensa, la vivida en el campus de los Jerónimos. Muy intensa, la verdad, con mucha actividad. Y bueno, si quieres, pues empezamos recordando cuál ha sido la noticia más destacada. Claro, deberíamos empezar con la noticia de la semana, ¿no? La del fichaje, nuevo fichaje de la Pues sí, un deportista más, en este caso el mejor deportista olímpico español de todos los tiempos. El más laureado, ¿no? El más laureado, 5 medallas en unos Juegos Olímpicos, 4 de plata y 1 de oro. Estamos hablando de ese hombre, de David Cal, el piragüista gallego, que desde esta semana habíamos como pues hacía oficial en el COE, que firmaba por la Universidad Católica el resto de su carrera deportiva, no 1 año ni 2, sino hasta el final de su carrera deportiva, para después, cuando termine su carrera deportiva, seguir formándose y seguir preparándose en la Universidad Católica San Antonio. Lo vemos junto con el presidente de la universidad, con José Luis Mendoza. En Madrid, ¿no? En el COE. En Madrid, en la sede del COE, donde hace unos meses veíamos a Mireia Belmonte, pues también le ha tocado el turno ahora a David Cal. Como digo, pues el deportista más laureado en unos Juegos Olímpicos, con 5 medallas, 4 de plata y 1 de oro. Un nuevo deportista que vas a formar parte de la gran familia de la Universidad Católica y que seguro pues también le va a reportar muchos éxitos a la UCAM. Ahí lo vemos ya luciendo los colores de los que son o del que es su nuevo equipo. Bueno, esa era la noticia de la semana, importante fichaje de la Universidad Católica. Pero la semana, en cuanto a lo que información deportiva se refiere, comenzaba el lunes con una visita muy especial a la universidad. Pues sí, precisamente hablábamos de ella, Mireia Belmonte, que hizo oficial su fichaje, pero no había pasado todavía por la UCAM, por la universidad, y esta semana, el lunes, hizo su puesta de largo en la Universidad Católica, en la UCAM, de una conferencia que de algún modo también sirvió como presentación oficial de Mireia Belmonte en la región de Murcia. Ya estamos viendo una conferencia que dio, ante, bueno, como puedes ver, estaba el templo de los Jerónimos, estaba además tuvo una calurosa recibida, un aplauso, vamos, la gente estaba volcadísima. Pues sí, ilusiona mucho el fichaje de Mireia. Hay que decir que ya tiene 2 medallas olímpicas, las 2 medallas de plata que consiguió en los Juegos Olímpicos de Londres, que es muy joven, que tiene una carrera todavía por delante con mucho futuro y que se espera de ella, bueno, que consiga muchos más éxitos a partir de ahora con los colores de la UCAM y bajo ese nombre y esas letras de la Universidad Católica San Antonio. Además de estar por la mañana con todos esos alumnos y dando esa conferencia, por la tarde tuvo el detalle de darle una sorpresa a los que son ya sus compañeros de equipo, que no son otros que los deportistas, los nadadores del UCAM Club Natación Fuensanta. Ahí estamos viendo la expectación que levantó su llegada, y estamos viendo ese momento cuando entra en la piscina o en una de las instalaciones del Club Natación UCAM Fuensanta, como saludó a todos los nadadores, grandes, pequeños, y luego posteriormente hay que decir que también, bueno, pues entrenó, y es que un deportista de élite vive por y para los entrenamientos, y a pesar de estar aquí en Murcia, digamos, en unas jornadas festivas, pues sacó 2 horitas para entrenar y posteriormente por la noche también estuvo presente en la gala del deporte nacional que se realizó también aquí en la región de Murcia. Dos grandes noticias para la Universidad Católica, que además esta semana ha sido el escenario de un congreso del que hablábamos ya la semana pasada con Vicente Luis Cánovas, también contigo, son de la Asociación de la Prensa Deportiva, de la Asociación Española de la Prensa Deportiva. La Asociación Española de la Prensa Deportiva, que se reunía en esta ocasión en Murcia para celebrar su 50 aniversario, y bueno, pues la verdad es que han ofrecido a todos los alumnos de la UCAM conferencias muy interesantes. Estuvo el entrenador de la selección española de baloncesto, Juan Antonio Orenga, hablando sobre el espíritu de liderazgo dentro de los equipos o de los deportistas españoles. Yo creo que todos los alumnos, en especial los alumnos de CAP, pues habrán tomado buena nota de todas esas conferencias, además también con cambio
de presidencia, con cambio de presidente en la Asociación relevo, sí. Española. Dejaba el cargo Mari Carmen Izquierdo después de muchos años y entraba en esta ocasión, tomaba de alguna manera el mando Julián Redondo, que será el presidente de todos los periodistas deportivos españoles desde esta semana. Mari Carmen Izquierdo, que además estuvo en Trivium con nuestras compañeras. Bueno, pues si te parece vamos a recordar algunos de los mejores momentos de este congreso. Expertos de la comunicación y del periodismo deportivo se dan cita en el campus de los Jerónimos en un encuentro profesional que también ha contado con caras conocidas como el seleccionador nacional de baloncesto, Juan Antonio Orenga, que ha protagonizado la primera ponencia de la jornada en la que ha analizado el papel del baloncesto en el actual panorama deportivo nacional. Tenemos un pasado muy brillante, vamos a ver cómo se presenta el futuro. Numerosos éxitos sobre el parquet durante los últimos años que podrían seguir lográndose las próximas temporadas. En este sentido, Orenga también ha valorado el trabajo que el UCAM CB Murcia está realizando en los últimos encuentros. Están teniendo momentos brillantes y ganando partidos como el que ganaron en Valencia en extremis, pero luego sufriendo. Y la Liga, para los que hemos jugado en equipos que no están siempre arriba, es eso, es sufrir, es trabajar y luego pues alternar momentos de mucha alegría y éxito con otros de seguir trabajando. Grandes esfuerzos para conseguir buenos resultados son necesarios también en el mundo del fútbol. La mala situación económica por la que actualmente pasan los clubes ha llevado al secretario de la Liga de Fútbol Profesional a centrar su ponencia en los mecanismos de control recién instaurados. Si bien es verdad que ahora mismo se puede entrar en una fase de liquidación, no solo ya en este club que decía, ¿no?, sino en muchas más, ¿no? Situaciones como la del Jerez Club de Fútbol, que podría estar a punto de desaparecer, aunque no es el único que vive un momento límite actualmente. Es solo uno de los aspectos abordados en esta primera sesión del Congreso Nacional de la Prensa Deportiva, del que también saldrá nuevo comité directivo. Con el repaso a los eventos deportivos que han copado la actualidad informativa de Murcia y de la UCAM estas semanas, ¿te parece vamos ya con el repaso a los equipos universitarios? Con la agenda, sí. Horarios, rivales y momentos en los que llegan cada uno de los equipos de la UCAM. Como siempre empezamos por la Liga Endesa, por el baloncesto, el equipo que tenía una salida bastante complicada el pasado fin de semana. Ya sabes que visitaba la pista del líder, del Real Madrid, y se cayó además con un primer cuarto muy malo en el que el parcial, bueno, pues se fue prácticamente al término de los primeros 10 minutos con una desventaja de 14 puntos. El UCAM, bueno, una diferencia que terminó siendo insalvable, y es que el potencial del equipo de Pablo Lasso es mucho, y cuando a un equipo con tanta calidad le das una ventaja al principio, claro, luego por mucho que remes cuesta mucho trabajo recortar distancias y terminar metiéndose en el partido. El conjunto de Quintana, que no lo pudo hacer, tampoco hay que lamentarse mucho más, porque dentro de lo normal podía estar en los planes caer en el Palacio de los Deportes. Destacar el gran partido del francés Quintili, que durante las últimas semanas va a más. La verdad es que espectacular el encuentro realizado por el jugador francés, que además le valió para ser el MVP de la jornada, el jugador mejor valorado junto con un jugador del conjunto del Fiat Juventud, el próximo rival del conjunto de Quintana precisamente. El partido del Madrid terminó por 86-69, como te digo, olvidamos la derrota y nos centramos ya en el partido del domingo a las 12 de la mañana en el Palacio de los Deportes, partido que, como ya saben todos nuestros telespectadores, podrán seguir en Popular Televisión desde las 11:30, una previa que te adelanto que tendrá como protagonista precisamente a Quintili. Hemos hablado con él esta semana y hemos conocido un poco mejor al jugador francés. 12, el partido frente al Juventud, el UCAM que viene de 2 derrotas consecutivas, también viene de perder el Juventud. Además, en el partido de ida, yo creo que fue, si no el peor partido, uno de los grandes borrones de la temporada del conjunto de Quintana, ya que perdió por 22 puntos frente al conjunto de Badalona, así que seguro que tienen ganas de revancha la plantilla universitaria para el domingo. Continuamos con el filial, con el equipo de la Liga EVA, que perdió el pasado fin de semana, perdió frente al Eurocolegio Casby por 88-73, y ahora hay que pensar en el partido que van a disputar el sábado a las 6:30 en el pabellón del Príncipe de Asturias, por si alguien se quiere acercar a verlos, y que lo va a medir al Alza Basket Azuqueca el sábado a las 6:30. Así que bueno, a ver si el equipo de Xavi puede volver, que lleva un par de semanas malas, a ganar este fin de semana. Dejamos el deporte del baloncesto y hablamos ahora de la segunda división B, del equipo de TVNet, que empató el último fin de semana, empató a 2 frente al Cádiz,
pero un empate con un sabor bastante agridulce, ya que el equipo universitario, a pesar de ese primer aviso del Cádiz al palo, se terminó poniendo por delante. Estamos viendo otro aviso al palo en esta ocasión, ese tiro de Pico, y te decía que se adelantaba el UCAN. Esa es la jugada del gol, un rechace que aprovecha Rodri dentro del área para poner por delante al equipo de TVNet. Empezaban las cosas muy bien y se ponían mejor cuando Titi, 10 minutos después, cogía un balón en banda derecha y en una gran jugada individual se marchaba de hasta 3 jugadores del Cádiz y luego batía al portero del conjunto gaditano. 0-2, y parecía que los 3 puntos no se le iban a escapar al conjunto universitario. Sin embargo, el Cádiz en la segunda parte apretó, primero empató y primero recortaba distancias con ese 1-2. Ahí estamos viendo el gol del conjunto del Cádiz. Y minutos después, Peragón, un fichaje del mercado invernal, conseguía empatar, igualar el 2-2. El Lucas lo intentó hasta el final, pero no pudo llevarse la victoria. Es un empate que volvemos un poco al discurso de siempre. No está mal el empate frente al Cádiz y más fuera, pero es que el equipo necesita sumar de 3 en 3, si no el objetivo de la salvación pues se va a ir poniendo cada vez más difícil, complicado. ¿No? Partido fuera y partido fuera otra vez esta semana. Visitan el campo del Cacereño el domingo a las 12. TVNet solo tiene la baja de Pico por cartulinas amarillas, está sancionado. Así que bueno, tiene prácticamente a toda la plantilla. El Cacereño, que está metido arriba, está a 4 puntos de los puestos de playoff, así que va a ser un rival complicado. Además, el campo del Cacereño está en muy mal estado y eso va a perjudicar bastante el fútbol que hace el conjunto de TVNet. Pero bueno, confiamos plenamente. Aún así, pues les deseamos suerte y esperemos. Confiamos plenamente en ellos y a ver si el viernes que viene te puedo contar una victoria del conjunto de la Universidad Católica San Antonio de Murcia. Nos centramos ahora en el tenis de mesa, que después de una semana de descanso vuelve este fin de semana. En el masculino vuelve el sábado a las 5, viajan hasta Avilés, así que a ver si los chicos de UCAN Cartagena pueden sumar una victoria. Y en cuanto al femenino, también juegan fuera, lo van a hacer el domingo a las 11 y se van a medir al Arteaga. A ver si bueno, pues también podemos contar 2 victorias en esta vuelta a la competición de los 2 equipos de tenis de mesa de la UCAM. En cuanto al fútbol sala femenino, te comentaba que había derbi entre Roldán y el UCAM. Pues el derbi ha caído a favor de nuestras chicas del UCAM, ganaron por 0-1 por la mínima, pero bueno, son 3 puntos igualmente. Y este fin de semana se enfrentan al Brújulas, que son terceras por la cola, por lo tanto no es un rival muy complicado, y lo hacen el sábado a las 6 en el pabellón del Cajigal. Así que a ver si nosotros te decimos dónde juegan, cuándo y la hora también, y el sitio, por si alguien se quiere acercar a apoyarlas. Y vamos terminando, lo hacemos primero con el UCAN Volley, que después de varias semanas consecutivas, este fin de semana perdieron contra las segundas de la competición, el Nuchar Tramen, lo hicieron por 0-3, 3-0, y este fin de semana reciben en casa al penúltimo clasificado, al Aguere, así que en principio tampoco deberían de tener problemas para sumar una victoria, y las chicas de Pascual Saorín van a jugar el sábado a las 6 de la tarde en el pabellón del Infante. Y terminamos con rugby, el equipo de UCAM, que continúa invicto, todo ganado, líder, así que pues confiamos plenamente en ellos, y este fin de semana, el domingo a las 12, se enfrentan al 15 Rugby Murcia en otro derbi que nos deja esta semana entre 2 equipos de Murcia. Muy bien, Manuel, pues muchísimas gracias. Un viernes más, además contigo lo dejamos esta noche. A ustedes emplazarles ya la semana que viene, espero que hayan disfrutado del programa. Buenas noches.